Finaliza otra semana en que la prensa dominante, escrita, radial y televisiva, que responde a los intereses de los grandes grupos económicos, exacerba el conflicto social. Si tuviésemos que hacer un parangón para caracterizar la realidad desde una concepción marxista, podríamos decir que los empresarios y la derecha chilena se empeñan en agudizar la lucha de clases en nuestro país. Y claro, esta semana usaron los medios, especialmente los masivos, para destacar las diferencias que se producen en la Convención Constitucional. Que las vicepresidencias, consecuencia de la ampliación de la mesa que conducirá el proceso constituyente, ha estado lleno de complejidades, de conflictos, que algunos y algunas califican de traiciones y acuerdos espurios por dicha conformación, que, dado que no se votó por tal o cual persona, esto podría poner en peligro la unidad de la izquierda. Pero ¿a quién le importa esto? ¿A las personas comunes y corrientes? ¿A los habitantes de Puerto Aysén, de Cochrane, de San Gregorio en la Patagonia? ¿A los que habitan la comuna de Pica o Colchane en el Norte Grande? ¿O a los cientos de miles que habitan las comunas del Gran Santiago, preocupados mucho más de las cosas concretas, de las miserables pensiones que reciben a diario, de la indigna atención en salud que reciben los sectores pobres y medios de nuestro país? ¿A quién importa? El aumento de la drogadicción, del narco que se expande en los sectores populares a los ojos de las autoridades, con clara complicidad de la vulneración de derechos laborales por la clase empresarial que se convierte en una constante. Eso es lo que preocupa a la gente común. Es el sentido común el que advierte que la derecha se empeña, porque le da frutos, en caricaturizar la democracia. Nunca creyeron en la Asamblea Constituyente porque nunca han creído en la democracia. Son herederos de un régimen político, la tiranía, que construyó un país con la brecha más desigual de la región y que hoy, después de la revuelta y la pandemia, comienza a mostrarnos la verdadera cara de la pobreza que al parecer en Chile se ocultaba tras las cifras del aumento del ingreso per cápita, que no es más que un indicador que muestra promedios, ocultando la verdadera realidad de nuestro pueblo. Por ello que la izquierda chilena debe ser cuidadosa. El pueblo ha expresado en este último año en las elecciones realizadas su voluntad de elegir a quienes ofrecen cambios estructurales. Ese es el mensaje, claro e indiscutible. Las mayorías que se cansaron de los 30 años quieren restituir derechos fundamentales. Y cuando observan a esta derecha empeñada en caricaturizar, en denostar, en provocar, la gente común no les cree. Pero observa al mismo tiempo una izquierda incapaz de poner el acento en lo sustantivo. Esa manía de algunos sectores de transitar entre concepciones minimalistas o maximalistas es lo que dificulta la unidad, y es por ello que vale la pena no dejarse arrastrar por quienes desean generar un ambiente de caos, de incertidumbre ante el cambio que se avecina. En eso la derecha es especialista. Su batallón pesado a cargo del Mercurio lo enfatiza cotidianamente. Los cambios son un peligro, por eso se pertrechan en el modelo de despojos que solo a ellos les ha reportado tantos privilegios. Hoy, la izquierda no puede fallar. Está, al decir de palabras icónicas que nos recuerdan a Salvador Allende, puesta en un trance histórico, o asume el tremendo desafío de representar a las mayorías para avanzar hacia una sociedad más justa, o cede al capricho, al egoísmo y a la pequeñez de ventajas coyunturales que terminen finalmente haciendo como que las cosas cambien para que todo siga y permanezca igual. La izquierda chilena debe dar un gran paso en unidad para transformar el país. El pueblo no se merece que le fallen otra vez. Hola, estimados amigos, amigas, como todos los días viernes a las 16 horas en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 FM, y a través de nuestra señal, @canal.social, bajo la dirección de nuestra directora Ana Moga Sáenz y de nuestra compañera Miriam Campuzano. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Luis, buenas tardes a todos quienes nos acompañan cada viernes en este espacio llamado Debate Social en esta radio, la radio que piensa. No se olviden ver nuestros programas, quedan grabados en nuestro sitio web @canal.social. Allí pueden ver cada uno de los episodios que hemos tenido de conversación en este espacio. Y bueno,
se vende un Chile con paz social afuera, en Latinoamérica, en el mundo, se vende la estabilidad económica de un Chile que es el jaguar de América, y que sin embargo esa sensación de bienestar estalló el 19 de octubre del año 2019, manifestando y demostrando al mundo que esto no es así, que el neoliberalismo y el capitalismo extremo que está implementado en Chile hace que esa concentración de riqueza solo estén en 5 familias, que son dueños de los recursos, dueños de Chile, dueños del norte, del sur, de los mares, y que ha hecho que este Chile estalle, reclame más equidad, más igualdad y mejores condiciones para las mayorías. Esas mayorías que se cansaron, que se unieron, que se manifestaron y que dijeron no más. Bueno, en eso estamos. Yo creo que la realidad hoy empuja hacia cambios importantes. La ciudadanía a lo largo del país expresa una voluntad de transformación. No le cree a esta derecha cada vez más cómplice de un modelo de despojos. Pero sin embargo también estamos al debe. Necesitamos mayor unidad. Necesitamos que la izquierda asuma la responsabilidad histórica que le compete. Y particularmente porque seguimos tomando, mientras se produce este proceso de debate constituyente, tomamos nota de mucha información. Por ejemplo, la denuncia nuevamente que involucra a las Fuerzas Armadas en una corrupción absolutamente inimaginable. Sí, pues es vergonzoso, es inmoral que aún después de todo el Milico Gate, Paco Gate, las colusiones del pollo de la farmacia, todo, se sigan dando. Creo que esto es lo que molesta a los pobladores, a los trabajadores sencillos. Un tremendo fraude en el ejército donde está involucrada esta vez Ana María Pinochet, ex esposa de Juan Manuel Fuentealba, ex comandante, quien también enfrenta su propio juicio por otro lado, claro, por lavado de dinero y malversación de fondos. Pero además una obscenidad en nivel de gasto y de corrupción que la derecha calla en este país. Pues la derecha, las señoras Cubillo, las señoras Marinovich, tan empeñadas en tratar de demostrar o caricaturizar cuestiones que son pequeñeces, sobre estos grandes temas guardan un silencio absolutamente cómplice. Es que son parte de la corrupción. Son lo que nosotros denominamos la gente popular voladores de luces, nos distraen con otras cosas para tapar los temas relevantes para Chile. No es posible que una pareja aumente su patrimonio en el 281% en menos de 7 años y que para lavar ese dinero que ellos malversaron de los fondos, compraron acciones en empresas que tampoco tienen buena historia, como Soquimich, Latam, el Banco de Chile. O sea, al día de hoy, con esta riqueza, ese retorno, ellos han permitido tremendo para alguien que está en las Fuerzas Armadas, un castrense. O sea, bueno, esa es parte, diría, de la corrupción que hizo que nuestro pueblo cogiese la revuelta con tanta indignación, producto de que la corrupción está acompañada además de impunidad. Los que corrompen la sociedad chilena han gozado en estos últimos años de una impunidad brutal. Y lo vemos a diario, al punto que hace poco tomamos nota de que renunció un fiscal denunciando al propio fiscal nacional de prácticas que son absolutamente reñidas con lo que la ciudadanía esperaría de un organismo público. Así es, y creo que esa presión social sí está dando resultados. Nos enteramos hace pocos días también que el carabinero que fue quien cegó a la persona de Fabiola Campillay fue también derivado por una jueza, una mujer, a cumplir su condena en una cárcel de una penitenciaría como cualquier otro. Y esos temas son los que nosotros queremos, los trabajadores sencillos, comunes y corrientes, que pasen. No puede haber justicia para ricos y justicia para otros. Es lo que ha ocurrido en estos últimos 40, 48 años, y creo que eso es lo que hoy día está en disputa. El proceso constituyente es relevante, porque además está en juego justamente la construcción, el diseño de un nuevo país, de un nuevo Estado, sin perjuicio de los conflictos que hay al interior de la Convención. Tú hablaste de un tema fundamental en este nuevo Chile que se está tejiendo, que es la unidad de los sectores mayoritarios. Y a propósito de esa unidad, te quiero preguntar, ¿cuál es tu opinión, Luis, acerca de esta bullada controversia Jadwe-Boric? Bueno, Daniel Jadwe en declaraciones dijo que
él se sentía en libertad de acción después del tema de la Convención Constitucional de apoyar o no la candidatura de Gabriel Boric. Bueno, me parecen absolutamente inoportunas, porque hay que comprender que el proceso constituyente que recién comienza está quizás enredado en cuestiones que son superficiales, es la parte administrativa. Pero cuando lleguemos a debatir los grandes temas, pensiones, seguridad social, salud, educación, agua, desregulación, descentralización, ahí vamos a estar de acuerdo la gran mayoría, y eso es lo sustantivo. Entonces, enredarse hoy día en cuestiones que son parte de la coyuntura nos parece un despropósito. Creo que no fueron afortunadas las palabras de Daniel Jadot, porque creo que hoy día se requiere más que nunca acentuar aquellos aspectos que son relevantes y que permitan que la izquierda en este país realmente no le vuelva a fallar a nuestro país. Nuestro país exige cambio y creo que en eso debemos apuntar todos, por supuesto, con las diferencias absolutamente legítimas, pero creo que hoy día colocar el acento en eso que a la derecha le gusta. La derecha exacerba esto, entonces entrevista justamente la pequeña diferencia, que no votaste por mí, no votaste por ti. ¿Qué le importa a la gente común esos temas? A la gente común le interesa que avancemos hacia una nueva constitución que nos restituya derechos fundamentales. Y como tú bien lo dices, al trabajador, al sencillo, al estudiante, quiere ver cosas concretas, pasos en vía. Y respecto de eso te quería también consultar. Esta ley corta que se promovía en las cámaras de diputados y del Senado para mejorar la pensión básica solidaria, está siendo obstaculizada por lo mismo de siempre. Se da la paradoja, y para nuestros auditores Radio Universidad de Chile, la radio que piensa en debate social, es muy relevante. Hoy día los grandes obstaculizadores de poder mejorar un poco las pensiones a través de la ley corta son Letelier, Goich y Rincón. Paradoja. El gobierno accedió a la petición que le hiciera la coordinadora en orden a una ley corta que mejore las pensiones, aumentando la cobertura de un 60 a un 80%, lo que significa que se benefician 511.000 personas en nuestro país. Escúchese bien, 511.000 personas, y que aumente el monto de la pensión básica a un monto que esté en los niveles como señalaron, incluso esta es la paradoja, la derecha en un momento determinado señaló llevar la pensión básica solidaria por sobre los 200.000 pesos, el gobierno está planteando 182, lo que parece todavía una cantidad. Hay que hablar de suficiencia de las pensiones, y creo que eso es lo relevante. O sea, no entender al día de hoy que esta ayuda es concreta y es ahora para los pensionados de ahora, vayan a auxilio inmediato, sí, es no haber entendido nada. Vamos a una pausa. Vamos a una pequeña pausa, nos dice la edición, así es que escucharemos un tema, Cambia todo cambia, que es lo que esperamos que cambie aquí en Chile, de Mercedes Sosa. Estamos de vuelta en nuestro programa Debate Social, como cada viernes a las 4 de la tarde. Hoy tendremos un programa especial. Luis, te doy el pase a ti para que des la bienvenida. Sí. Bueno, hola Miriam, ¿cómo estás? Tenemos un invitado importante. Diría, después de 2 años tenemos que cumplir con cierta solemnidad. Tenemos un candidato importante, Gabriel Boric, que hoy día en su condición de candidato a la presidencia adquiere una relevancia importantísima. Así que muy agradecido de que estés con nosotros, Gabriel, y esperamos que sea una buena conversación de forma tal que la ciudadanía, que lo que interesa finalmente, se pueda informar de la manera más correcta a través de nuestra radio, Universidad de Chile, la radio que piensa. Vamos, Miriam. Así es, Gabriel. Tú eres candidato el día de hoy, bienvenido. Te damos el espacio para que saludes a nuestros auditores. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en Punto Social. Qué importante la combinación de dirigentes sociales de un movimiento social que ha sido tremendamente importante en la historia de Chile en el último tiempo, en una radio de una universidad pública, conversando o tener la oportunidad como candidato presidencial de la izquierda hoy día, poder dialogar con ustedes. Para mí una cuestión que es tremendamente importante, no olvidar nunca de dónde vinimos. Yo tuve la oportunidad de conocer a Lucho en particular en el 2012, cuando repartíamos panfletos en el Paseo Ahumada por No Más FP, y cuando nadie hablaba del problema de las FP. Entonces, me parece tremendamente importante que hoy, que tengo una responsabilidad política de gran envergadura, como es la candidatura a la presidencia de la República, decir de que estamos con los movimientos sociales y que eso va a ser fundamental en nuestro futuro gobierno. Bueno, Gabriel, el día de hoy tú ya eres candidato por el
el pacto Apruebo Dignidad tras unas primarias muy concurridas y donde destacaste una excelente votación. Pero en tus palabras, el 18 de julio, celebrando el triunfo de esas mismas primarias, dijiste: no le tengan miedo a la juventud para cambiar el país. Siendo tú el candidato el día de hoy, el candidato más joven a la presidencia de Chile, ¿cuáles son las ventajas que te otorga esa condición etaria y cuáles son las desventajas que tú le detectas? A ver, yo creo que la juventud no es sinónimo de virtud, sino que la juventud hoy día nos da la posibilidad de conectar quizás con los cambios vertiginosos que está sufriendo la humanidad de una manera más rápida. Pero yo tengo súper claro, y por eso cuando decía no le tengan miedo a la juventud, de que estamos parados sobre hombros de gigantes, y que por lo tanto nos interesa mucho poder aprender de las experiencias de quienes nos han antecedido. Las experiencias para bien y para mal, para no repetir los errores y para tratar de aprender de los aciertos. Y en ese sentido, nuestro gobierno tiene que ser un gobierno que sea transversal etariamente, que tenga heterogeneidad de composición social, de género, de clase, y por cierto, en términos etarios. Entonces, yo lo que les digo es que yo sea joven es más bien una señal de arrojo, pero también entiendo perfectamente que tenemos mucho que aprender de quienes tienen más experiencia que nosotros. Bueno, otra frase para, digamos, una frase para el bronce, y que fue tremendamente importante, fue la que lanzaste esa misma noche, donde dijiste que Chile era la cuna del neoliberalismo, pero también al mismo tiempo sería la tumba del neoliberalismo. Frase que hizo, diríamos, tiritar a los sectores del Diario Financiero, del Mercurio, pues al otro día prácticamente columnas distintas pusieron el grito en el cielo, como ocurre o como suele ocurrir en nuestro país. Y es claro que en el sistema económico neoliberal están las bases de la desigualdad contra la que hemos peleado tanto tiempo, tantas organizaciones en Chile. Se señaló en la prensa que se ha visto en el programa de tu candidatura un rigidismo estatal, y es relevante a los auditores despejar este tema. ¿Cuál es la visión del Estado en un gobierno bajo la presidencia de Gabriel Boric? A ver, en primer lugar, como bien tú dices, nosotros no estamos aquí para complacer al Mercurio ni a los poderes fácticos. Y el programa que hemos levantado es y que converge también con el programa que levantó Daniel Jadwe, es uno que se ha venido articulando desde diferentes luchas sociales en las que nos venimos encontrando hace muchos años. Entonces, nuestro programa es un programa de transformación, no de maquillaje. Es un programa de superación del neoliberalismo. Es un programa que busca terminar con la lógica del Estado subsidiario y avanzar hacia un Estado garante de derechos sociales universales. Sabemos que los cambios tan importantes no se producen de la noche a la mañana, pero en nuestro gobierno vamos a dar ese giro de timón. No queremos cambiar algo para que todo siga igual, sino hacer una transformación estructural profunda a las bases del modelo de desarrollo chileno. Dicho esto, respecto del rol del Estado, nosotros creemos que el Estado tiene que cumplir un rol importante, coordinador y director en la economía. Pero también con la conciencia, y esto yo creo que es importante desde por lo menos la tradición política que yo vengo, que es el autonomismo, que la principal contradicción no es necesariamente Estado-mercado, sino más bien es mercado y democracia, mercado versus democracia. Porque el Estado en el neoliberalismo ha terminado actuando como un actor privado más. Es cosa, y esto lo saben ustedes muy bien, de ver cómo los sectores del gobierno de la nueva mayoría proponían en su periodo una AFP estatal, en donde la AFP, en donde el Estado cumplía el rol de un privado más. O sea, no solamente nos privatizaron la educación, la salud, las pensiones, privatizaron el concepto mismo del Estado. Y eso es algo con lo que nosotros queremos terminar. Dicho esto, creemos que también hay que entregarle poder a las comunidades. Hay que otorgar mayor descentralización, que la sociedad civil tenga un rol más empoderado. Yo no quiero un Estado centralista, dirigista, que esté a cargo de todos y que niegue a los individuos y los territorios. Queremos combinar, por un lado, el rol director del Estado en materia económica con mayor poder a las comunidades.
Boris es la misma línea, y hasta el propio Guido Girardi expresó palabras que no son un tanto desmedidas, surgen palabras que en los talones hemos estado oídos, ya ni siquiera se pueden calificar de desafortunadas, son palabras que más bien buscan desorientar, porque hoy día justamente estamos enfrentados a un desafío gigante que es la unidad de la izquierda en pos de consolidar un programa de transformaciones estructurales en el país. Creo que eso es lo que demanda la ciudadanía. Yo quería preguntarte una cuestión que me parece fundamental. ¿Cómo se desmantela? Porque el neoliberalismo, y tú lo dijiste recién, se ha privatizado hasta la concepción del Estado, esta suerte de ideología monetarista que prima en prácticamente todas las áreas de la sociedad. Lo vemos además en el debate público, porque mira qué peligroso es que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, frente a las audiencias públicas para determinar o para debatir políticas públicas, las audiencias sean tan asimétricas. Te pongo un solo ejemplo, y que lo hemos debatido ahora, que vamos a exponer, pretendemos exponer en la Convención Constitucional. Cuando se discutía el tema de pensiones, nos tocaba intervenir nosotros. Intervenía un día yo, y había una fila de 20 tipos de las AFP. Al otro día intervenía Marcos Kremerman, 20 tipos de las AFP. Después Manuel Riesco, 20 tipos. Bueno, conclusión, interveníamos 3 o 4, entregando antecedentes críticos respecto al sistema contra 50, 60 tipos. Ex presidentes del Banco Central, ex consejeros, ex funcionarios de las AFP, es decir, todos tipos con conflicto de intereses. Por eso esta pregunta para mí es relevante, Gabriel. ¿Cómo vamos a ir desmantelando? Porque no es un proceso fácil, ellos durante 30 o más de 30 años han ido consolidando todas las esferas del poder. Este es un cambio de diferentes dimensiones. Yo creo que la sociedad chilena en los últimos años, y en particular después del estallido social y la revuelta, ha demostrado una y otra vez que quiere avanzar hacia cambios estructurales. Lo ha demostrado en la movilización social y lo ha demostrado también en las sucesivas elecciones. Primero el plebiscito del 25 de octubre, después en la elección de convencionales y de alcaldes y concejales, en la elección de gobernadores, y por último en la primaria, en donde la primaria de la izquierda, con solo 2 candidatos, tuvo más votos que la primaria de la derecha con 4. Entonces, creo que ha operado en Chile un cambio cultural importante en donde el sentido común se ha desplazado. El rol de la política hoy día es que ese sentido común y esos cambios culturales se transformen en instituciones que logren ser permanentes en el tiempo. Y por lo tanto, nosotros ahí tenemos que, y el tremendo desafío y una de las dificultades que tiene la izquierda en Chile es consolidar esta unidad incipiente que hemos ido generando para poder darle proyección a estas transformaciones. Entonces, lo primero es, antes que echarle la culpa al empedrado o al adversario, creo que tenemos que apelar a la responsabilidad de nuestro propio sector. Es tremendamente importante que entendamos de que tenemos más cosas que nos unen que las que nos separan. Y eso nosotros lo sabemos bien, hemos estado en muchas conversaciones de esas características. Cada vez que hay una diferencia entre sectores de la izquierda, parece que fuera el acabose del mundo. Yo ahí recuerdo, o sea, quiero sacar a colación lo que nos decía Pepe Mujica, de que al parecer nosotros tenemos que aprender, la derecha se une por intereses y la izquierda se divide por ideas. Tenemos que ser capaces de entender que nuestras ideas son más comunes de lo que pensamos. Dicho esto, nosotros tenemos que generar reformas, y esto es un aprendizaje del gobierno de la nueva mayoría, uno de los errores del gobierno de la nueva mayoría, que vayan en conjunto con el movimiento social, en conjunto con los trabajadores y trabajadoras que van a implementar las transformaciones que estamos empujando a través de políticas públicas. Porque si hacemos políticas públicas encerrados en oficinas del gobierno, que podrán tener quienes las lideren muchos diplomas en inglés, pero que no se hacen cargo de la percepción de los trabajadores y trabajadoras o de quienes se van a ver afectados y van a tener que llevar adelante estas transformaciones, la verdad es que no son sostenibles en el tiempo. Entonces, para mí eso es tremendamente importante. ¿Cuáles son respecto a contenido? Bueno, sabemos cuáles son los 8 pilares que se instalaron durante la dictadura en materia de incentivo forestal, pensiones, plan laboral, privatización de la educación, entre tantos otros, y por cierto la Constitución, y tenemos que ir uno a uno
paso a paso, subir subir los escalones de a uno, como decía Pepe, para no desbarrancarse, pero nunca dejar de subir. Bueno, en esa misma línea, según lo que tú dices, Gabriel, hay que cambiar la forma de hacer política, pero nos sorprendió, bueno, no nos sorprendió, pero sí nos molestó quizás a muchos hace un día la votación del Senado respecto de una reforma constitucional para permitir la participación en política de los independientes. ¿Qué opinión te merece a ti eso con los votos del PS que se alineó con la derecha? Bueno, nosotros en esto, desde el Frente Amplio y el Partido Comunista, o sea, desde Apruebo y Dignidad, presentamos una reforma para que la próxima elección del Congreso tenga los mismos estándares que la Convención Constitucional. Esto es, que sea paritaria, que haya escaños reservados para los pueblos originarios y que los independientes puedan formar listas. Yo creo en la importancia de los partidos políticos. Yo soy militante orgulloso de un partido político que es Convergencia Social, un partido joven, pero respeto y valoro el rol de los partidos políticos. Pero estoy consciente a la vez de que los partidos políticos no son los únicos depositarios de la representatividad del pueblo, y que por lo tanto hay que abrirse a estas nuevas formas de organización expresadas, por ejemplo, en movimientos sociales, que puedan tener también representación en el Parlamento. Entonces, me parece de una ceguera y estrechez de mente tremenda el que los partidos políticos tradicionales no entiendan esto y traten de asegurar en el fondo mediante limitaciones a la democracia su rol en la política. Si la gente los quiere, los va a votar. Si no los quiere, no los va a votar. Pero no hagamos por secretaría dejando fuera a organizaciones sociales que son relevantes hoy día en el desenvolvimiento del país. Gabriel, yo quiero llevarte a un tema que me parece muy relevante porque analizando el programa que presentaron, bueno, tú estás al tanto, nosotros somos dirigentes, yo particularmente de un sector financiero hace muchos años, un sector bancario, y en la Confederación desde hace muchos años, venimos impulsando la recuperación de una verdadera banca pública cuyo objetivo sea diametralmente opuesta al rol que ha jugado la banca privada en nuestro país. Este es un tema tabú en nuestro país, porque el predominio de las concepciones monetaristas que yo diría dominaron la gobernabilidad después de los 90, impidieron un debate a fondo sobre esto porque se fue justamente consolidando la idea de la disminución de una banca pública. Y fuimos viendo cómo la concentración fue brutal al punto que hoy día tres bancos concentran prácticamente más del 60 o 70% de las colocaciones del país, con lo cual el control sobre el crédito es absolutamente demencial. Y cuando uno escucha candidatos que se plantean una política estratégica de descentralización, uno siempre espera que esta vaya acompañada no solamente de propuestas genéricas, tiene que ir acompañada de una propuesta estructural, y eso pasa por la banca. Por eso me interesa mucho el planteamiento que ustedes formularon. Una banca para el desarrollo que esté a cargo de una nueva política industrial y revisar los tratados comerciales, era lo que planteaban ustedes. Este banco, y la pregunta mía es concreta, porque la hemos estado discutiendo en el programa de los movimientos sociales, ¿esta banca sería la continuidad del Banco del Estado con una transformación total, o se imaginan otro banco, otra institución financiera que sea intermediadora, pero que tenga un criterio de fomento y desarrollo al país en las distintas regiones? ¿Cómo te lo estás imaginando? No es para nada una continuidad del Banco del Estado. El Banco del Estado es un ejemplo más allá de algunas cuestiones que pueden ser interesantes, como la cuenta RUT, pero es una extensión más de la lógica privatizada del Estado. Entonces, lo que nosotros estamos plantando es una banca nacional del desarrollo que incentive justamente un nuevo modelo de desarrollo y que otorgue capital y que otorgue acceso al capital a, en particular, las pequeñas y medianas empresas. No es una banca para personas. ¿Por qué? Ahí, en Chile, cerca del 50% del empleo lo otorgan las pymes, pero el 87% de las ventas está concentrada en las grandes empresas. Ese nivel de concentración económica, o sea, uno de los objetivos que tenemos que apuntar para poder tener una mejor distribución de la riqueza es democratizar la economía. Y ahí el acceso a capital es fundamental. Déjame ponerte un ejemplo, Lucho. Hoy día, a través de la Corfo, el Estado otorga cerca de
2.500 millones de dólares a proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas. En países en vías de desarrollo, como por ejemplo China o Brasil, el nivel de aporte del PIB a el proceso de desarrollo es muchísimo mayor que en Chile. Estoy hablando de 5 a 10 veces mayor. Entonces lo que nosotros que estamos diciendo es que si queremos cambiar la estructura productiva y además tener un Estado que sea director en el tipo de proyectos que se impulsan, se requiere una banca nacional del desarrollo que incentive a industrias que sean verdes en el sentido de respetuosas con el medio ambiente, que no tengan prácticas antisindicales y que fomenten, al contrario, la sindicalización, que fomenten el empleo de las mujeres, que ha retrocedido cerca de 10 años en pandemia, y por lo tanto la creación de una banca nacional del desarrollo es parte importante de la política pública que queremos hacer. Y cuando hablamos de revisión de los tratados internacionales, hay ciertas cuestiones, o sea, los tratados internacionales no pueden ser solamente como generar, o sea, cuyo único objetivo sea generar mejores condiciones entre algunos privados para enriquecerse, sino que nosotros estamos apuntando a generar que la inversión extranjera, por ejemplo, venga de la mano con encadenamientos productivos locales y con transferencia tecnológica que permita justamente la diversificación y la descentralización del desarrollo. Entonces, queremos crecimiento, por cierto que queremos crecimiento, pero un crecimiento distinto del de acumulación que ha habido durante los últimos años, durante las últimas décadas en nuestro país. En esa misma línea, Gabriel, discutíamos el problema de la soberanía, porque los tratados de libre comercio dicen relación con la soberanía. Y se escucha poco, por ejemplo, colocar una nota de inflexión respecto a de la fuerte inversión china en nuestro país, porque se habla, bueno, tú ya lo viviste, el tema de Cuba, de Venezuela. Aquí hay una obsesión por tratar de llevar el debate de la gran política de nuestro país, reducirla a la política contingente, que por supuesto está o esconde ciertas concepciones ideológicas. Cuando hablamos de China, estamos hablando de un Estado, la República Popular China, que invierte de manera galopante en nuestro país, al punto que ayer se instaló, esta semana se instaló, ya aprobó la Comisión de Mercado Financiero la instalación de un tercer banco más grande. Tenemos el problema de Sinovac, tenemos el registro civil que probablemente va a ser adjudicado a una compañía china, tenemos inversiones en energía, en el litio, es decir, una cantidad impresionante. Y China además ha señalado que busca instalarse en Chile para generar toda la ampliación de su territorio, de sus inversiones. Sí. En esta línea, ¿tú han pensado este tema? Porque todo lo que plantea el programa de la candidatura de ustedes apunta justamente también, tiene un carácter soberano, de restituir la soberanía del país, es decir, que el Estado esté bajo el dominio de quienes dirigen nuestro país. Es súper importante lo que planteas, Lucho, y ahí me gustaría hacer un punto. Yo creo que en la nacionalista de unidad de los pueblos que va más allá de las fronteras nacionales. Y eso lo digo porque hoy día es imposible pensar en cambiar las condiciones estructurales de desigualdad que existen al interior de un país. Y ahí yo espero tener una política de mucha mayor iniciativa latinoamericanista durante nuestro gobierno. Dicho esto, lo que tú señalas de las inversiones extranjeras, cuando se habla de inversiones extranjeras, mucha gente piensa que estamos hablando solo de multinacionales privadas, pero no es así. Hoy día, como tú bien decías, en el caso chino es quizás el más evidente, pero también el Estado italiano tiene una FP, tiene una compañía de seguros, tiene parte de la propiedad de las carreteras en Chile. Entonces, hay presiones que se ejercen a nivel de los estados, no solamente de grupos. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, vamos a recuperar la soberanía, queremos, por cierto, inversión extranjera, pero inversión extranjera en otras condiciones, no solamente de enriquecimiento, sino, como te decía antes, de que aseguren la soberanía y la decisión del modelo de desarrollo que nosotros queramos, que el pueblo de Chile, o por el cual el pueblo de Chile opte, y que en ese sentido, por ejemplo, si queremos avanzar hacia una negociación colectiva por rama, a una negociación ramal, que no estemos supeditados a
que eso no sea posible producto de acuerdos comerciales con países extranjeros que después te van a demandar en tribunales internacionales por eso. Porque queramos otorgar derechos colectivos a los trabajadores, eso sería inaceptable. Y es una amenaza que permanentemente hacen. Entonces, ¿queremos inversión extranjera? Sí, por cierto. Vamos a conversar con los inversionistas, ya sean estatales o privados, pero que se entienda de que el desarrollo en Chile va a ser equitativo, justo y descentralizado. Así, interesante tema, pues, Gabriel. La verdad, en los candidatos se habla muy poco acerca de quién le va a meter una reforma o va a cambiar el plan laboral respecto de las negociaciones, del nivel de sindicalización y de los derechos de trabajo que hoy en día vemos que son muy reducidos. Pero el tiempo en radio es corto, así que vamos a pasar a seguridad social. Tú, en tus ofertas de campaña, en tu difusión de tu propuesta, dijiste que en tu gobierno se terminan las AFP. Así es. ¿Se deroga el decreto de ley 3.500 que las creó en tu gobierno? Tenemos que hacer un proceso de transición. Nosotros lo que hemos señalado, más allá de los mecanismos a través del cual se haga, es que las AFP no tienen ningún rol que cumplir en un sistema de seguridad social. Y que, por lo tanto, nosotros vamos a avanzar hacia un sistema público, sin fines de lucro, que sea autónomo, que pueda otorgar pensiones dignas a la par del sueldo mínimo. Eso tiene un costo importante del Estado. Queremos terminar con la lógica de capitalización individual que hoy día es la que impera en Chile, del ráscate con tus propias uñas. Y por cierto, ahí quienes pretenden hacer negocios a través de las pensiones, negocios privados a través de las pensiones, la verdad es que en Chile no va a ser su lugar. Sí, parece muy importante ese tema. Gabriel, en la misma dirección, es tremendamente importante, quizás, y nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo, porque siempre está la política del terror, del temor, esta idea de que cambiando el sistema se desmorona el mercado capital y por lo tanto se acaba la inversión en el país y bueno, la economía entra en la crisis más brutal. Lo ha dicho Mochati, lo han dicho varios. Y tú perfectamente sabes que eso no es efectivo porque hay un proceso gradual de transformación de un modelo. Por supuesto que hay que acabar con la capitalización individual, no tiene solución. Mirábamos las cifras ayer y las pensiones siguen cayendo. Y siguen cayendo por una cuestión fundamental. La gente pierde el empleo, la densidad es muy baja, los salarios en nuestro país son muy bajos, a propósito de lo que tú señalabas, que es relevante restituir al sujeto colectivo el hecho que el sindicato la posibilidad de seguir negociando más allá del ámbito de la empresa, que fue además la lógica que inventó el propio José Piñera Echenique. Yo te quiero hacer una pregunta que me parece relevante en el contexto de lo que está pasando en Chile, y creo que nos queda poco tiempo, pero es relevante porque desde este medio de comunicación, desde la Radio Universidad de Chile, creo que lo importante es generar debate. Y este país está absolutamente, yo diría, acomplejado del debate. Entonces, cuando hay diversidad, cuando hay divergencia, se tiende a sobredimensionar y no se comprende que justamente en el debate, en la divergencia, podemos avanzar. Te quiero plantear lo siguiente. La Convención Constituyente comenzó a trabajar y si bien los medios son muy críticos, tú has escuchado que la derecha está empecinada en una campaña de descrédito, toman una frase de contexto y su única estrategia es desacreditar. Sin embargo, se está avanzando. ¿Qué pasa? Y esta es una pregunta central, porque ¿qué pasa si la convención decide, por ejemplo, reducir las facultades del presidente de la República en un régimen distinto, o derechamente plantea una parte transitoria de la nueva constitución que, por ejemplo, señale que una vez que se apruebe en el plebiscito de salida la nueva Carta Magna, se elegirán en un plazo de 6 meses, una vez aprobadas, las nuevas autoridades del país? ¿Has imaginado esa idea de que, puesto en la disyuntiva, porque es probable que tú seas presidente, electo presidente a fin de año, y a lo mejor la Convención Constitucional plantea un gobierno de transición, o plantea que las autoridades electas en noviembre, suponte si se decide un Congreso unicameral, bueno, los senadores no van a tener sentido. No sé si se han visto en esta idea, porque Chile está cambiando, y estamos cambiando mucho. Al primer enunciado de tu pregunta, estaba revisando, no sé si se alcanza a ver ahí, Sí, pero sí, dice, sí.
mineras privadas arremeten contra el proyecto de royalty y advierten sobre efectos en nuevas inversiones. La campaña del terror que se desata cada vez que tipo de la reforma que realizó la nueva mayoría, la 292, o cualquier tipo de cambio que le doy. Ahí sí. Lucho, me gustaría partir respondiendo el primer enunciado de tu pregunta. Acá estoy revisando el Mercurio y si uno lo revisa permanentemente, en particular el área de economía y negocio, cada vez que se propone algún tipo de cambio en la estructura de acumulación del sector privado en Chile, aparecen titulares como este. Mineras privadas arremeten contra el proyecto de royalty y advierten sobre efectos en nuevas inversiones. Lo vimos en la reforma tributaria del 92, lo vimos en la tímida reforma laboral de la nueva mayoría, lo vimos en el proceso, en el cambio constitucional del 2005, a propósito de todas las amenazas que surgieron con el proceso constituyente. Entonces la verdad es que esto es como el cuento de Pedrito y el lobo. Cada vez que hay un cambio que apunta o pone en contradicción los intereses del pueblo de Chile con los del gran capital, el gran capital sale a decir de que esto es el caos, de que se vienen las plagas de Egipto bíblicas y que se va a destruir todo. La verdad, nosotros tenemos que el deber y la responsabilidad de hacernos cargo de la evidencia, pero la evidencia no son estos titulares pero en ningún caso nos vamos a dejar amedrentar por sectores que buscan limitar los canales o que no tienen control democrático y que defienden sus intereses por sobre el bien común. Dicho esto, respecto a la pregunta en definitiva que me hacía sobre el rol de la Convención Constitucional, yo soy profundamente respetuoso y fuimos muchos los que luchamos por este momento constituyente en Chile. Y por lo tanto, nosotros no vamos a resistir, no vamos a hacer un obstáculo en la implementación de los cambios que se definan en la Convención Constitucional. Si hay un artículo transitorio que se plantea en los términos que tú decías, nosotros vamos a ser los primeros en respetarlo e impulsarlo. Porque yo estoy siendo candidato no para tener más poder personal, no por un ánimo de figuración particular ni mío ni de la coalición a la que represento, sino para llevar a cabo un proceso de transformaciones en Chile que está engarzado con el proceso constituyente. Y por lo tanto, nos ponemos a disposición de la Convención Constitucional para llevar adelante los cambios que de ahí y en deliberación con el pueblo, y yo espero que el proceso de participación de la Convención sea también muy importante, surjan para esta nueva república que queremos construir. Gracias. Gabriel, muy claro en tu mensaje, y es lo que creo que la mayoría del 2019 reclamaba, un cambio profundo y estructural para Chile. Bueno, no cabe duda que respecto a la pregunta anterior de la juventud te apoyó, ya se lo vio en las primarias, se vio en los resultados y todo, pero hay un lote de estos jóvenes que son muy críticos de tu liderazgo. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Esto lo hemos conversado muy honestamente con Lucho. Yo estoy plenamente consciente de que hay un sector que es crítico de mi liderazgo y que no le gusta o tiene diferencias con la manera en que nosotros vemos las cosas. Yo voy a defender siempre de que en política hay que escuchar a quienes piensan distinto a nosotros. Y desde mi perspectiva, por lo menos, tratar de buscar la mejor versión de la crítica que me sirva a mí para poder mejorar nuestra propia posición y así poder impulsar las transformaciones que queremos. Pero por cierto, para bailar el tango se requieren dos. Y ahí yo estoy dispuesto a tener diálogo con todos quienes estén dispuestos a tener diálogo. Quienes creen que solo conversando ante el espejo y reafirmando sus propias convicciones o identidades se puede cambiar Chile, la verdad es que la respuesta es que no. Para lograr cambiar Chile se requiere construir grandes mayorías con convicciones firmes,
pero que sean capaces de ir más allá de los que ya estamos convencidos. Entonces, el diálogo identitario o la pelea por quién es más de izquierda, a mí no me interesa. Me interesa sumar voluntades para empujar transformaciones en el pueblo de Chile. Como decía Daniel Jadwe, en el discurso que dio desde su sede el día de la elección. No puede ser que, producto de las divisiones al interior de la izquierda, el pueblo siga esperando que nosotros nos pongamos de acuerdo para poder llevar adelante un proceso de transformación. Hay que pensar más allá del ombligo propio, y yo encantado de conversar y dialogar con quienes estén dispuestos a hacerlo. Oye, Gabriel, tú mostraste el Mercurio, yo te voy a mostrar, no sé si te acuerdas de este periódico. Por supuesto, por supuesto. Este periódico es del año de marzo del 2012. Mira, de lo que hablábamos. Nuestra directora, Ana Muga Sáenz, que está detrás de la cámara, te hizo esta entrevista. Ahí, bueno, ha pasado el tiempo. Oh. Y ahí señalaba, nosotros no estamos peleando por mejoras corporativas para las universidades, sino que lo que nos interesa es la educación en su conjunto, porque porque encontremos en la educación un espacio donde se discute el modelo de desarrollo de un país. Queremos crear la universidad pública del siglo XXI. Y entonces, oye, qué buena. Esa pregunta relevante. Bueno, después te lo pasamos este periódico que tenemos muchas copias, periódico que imprimíamos 25.000 en todo el sistema financiero, y siempre tuvimos la entrevista a los presidentes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. ¿Qué te recuerda? Estamos hablando del 2012, a principios, marzo, es decir, han pasado prácticamente 9 años, poco más de 9 años. Y hoy día está de presidente de la Federación de Estudiantes, hoy día ante la posibilidad de ser presidente de la República. No son en vano los años. Es emocionante, y bueno, volvemos a la primera conversa que tuvimos hoy día, de que uno no puede olvidarse de dónde viene. Y es bueno saber de que uno va aprendiendo en el camino, pero que las convicciones y el tronco desde donde nos formamos sigue intacto. Yo el otro día lo decía en una entrevista en el Clinic, uno tiene que estar dispuesto, cuando quiere impulsar transformaciones de las características que nosotros queremos impulsar, en ser arcilla más que roca, en el sentido de que nos vamos moldeando en conjunto con las visiones de con quienes compartimos, pero tenemos un tronco firme desde el cual desplegamos nuestra iniciativa y nuestras propuestas. Y yo creo que ahí, en esa trayectoria de los últimos 10 años y más, el 2012 y quizás antes, en las luchas sociales del pueblo de Chile. Y me acuerdo mucho una vez que fui a tu oficina, Lucho, que tú tenías una foto con don Clotario Blest, y en el fondo es cómo nosotros somos herederos o continuadores de una aposta que es mucho más larga que nuestras propias experiencias vitales, y que es algo que mi generación, que durante un rato tuvo un poco de arrogancia generacional de pensar de que el mundo partía con nosotros, eso no es así. Nosotros vamos tomando una aposta de quienes han luchado durante mucho tiempo, y así ir construyendo este camino de las transformaciones y de la lucha social del pueblo chileno, y me alegro mucho que haya sacado... Sí, oye, bueno, Gabriel, sí, es relevante, yo creo, que no perder de vista lo que señala al final de tu respuesta, este tema de comprender que la historia tiene altos, tiene bajos, es una construcción, como diríamos en el pasado, dialéctica, no es mecánico, esto no es lineal, pega saltos, retrocesos, así que es relevante porque hay muchos personajes en nuestra historia que han hecho contribuciones gigantescas. Yo te quería plantear un tema que, a propósito de la unidad, porque no la podemos dejar pasar. Ayer la prensa difundió con mucho interés las declaraciones de Daniel Jadwe, que yo las entiendo en un contexto muy particular, pero no podemos sacarle el bulto a esto. Sí. Y a mí me hicieron mucho sentido porque, claro, hacen aparecer ante la opinión pública que la izquierda nuevamente se divide, que por un problema ocurrido en la Convención Constitucional, entonces, bueno, esto se traslada inmediata y mecánicamente a todo el ámbito político, por lo tanto, nuevamente nos vamos a dividir. Hay que comprender que el proceso de instalación de la Convención Constituyente es un proceso complejo. Y hoy día están discutiendo aspectos formales. Y mira, yo creo y pensaba en la mañana que en la discusión de la formalidad hay problemas, pero cuando lleguemos a los contenidos de la Convención Constituyente o Constitucional va a haber unidad. Porque frente al tema de las pensiones, frente al tema de la salud, frente al tema del agua, frente al tema de
de la descentralización creo que vamos a tener más de 2/3, mucho más de 2/3. Va a haber unidad cuando se hablen cosas concretas. Entonces lo que pasa y lo que uno puede inferir es que mientras la izquierda discute banalidades, discute cuestiones de forma, se divide, pero cuando tenemos que discutir el fondo, ahí tenemos que estar claritos. No sé cuál es tu impresión respecto de este incidente de ayer, Gabriel. Estoy totalmente de acuerdo. Con la misma esperanza, yo me quedo con las declaraciones de Camila Vallejo, con lo que conversamos también con Guillermo Tellier, de que en el fondo acá hay que entender de que tenemos muchas más cosas que nos unen que las que nos dividen y que por lo tanto acá somos parte de un proyecto conjunto. Apruebo Dignidad es la base del futuro gobierno de transformaciones en Chile. Y desde es Apruebo Dignidad desde donde tenemos que expandirnos multidireccionalmente. Pero es importante que consolidemos esa base y que en conjunto también con los movimientos sociales. Hemos tenido diferencias en el pasado, pero hoy día tenemos la oportunidad de por primera vez encabezar, por primera vez desde el fin de la dictadura, de tener un gobierno que sea explícitamente de superación del modelo neoliberal. Entonces, no nos farriemos esa oportunidad, tenemos que estar a la altura del desafío y yo también creo que cuando discutamos las cosas de fondo, más allá de la reafirmación de las identidades propias, en donde siempre se busca diferenciarse del otro, vamos a tener muchísimas más coincidencias y vamos a estar a la altura del desafío que tenemos por delante hoy día. Bueno, el tiempo es corto en radio, te agradecemos, despedimos al candidato Gabriel Boric Font por su disponibilidad y esperamos también que próximamente el resto de los candidatos presidenciales se dignen en darnos un espacio a estos pequeños locutores que estamos aquí de los movimientos sociales queriendo llevar la voz de los y las trabajadoras. Muchas gracias por tu disposición. Así es, muchas gracias. Un gustazo, compañera, compañero. Cuenten conmigo y sigamos trabajando en la unidad del pueblo de Chile para poder encabezar estas transformaciones que hemos peleado durante tanto tiempo. Un abrazo grande, felicitaciones al programa, gracias a la Radio Universidad de Chile que lo hace posible y que tenga larga vida.